Hola a todos, hoy vamos a hacer un pequeño análisis respecto al concepto de One Health, tratando de dar una visión integral de este tema que se ha ido tomando progresivamente la medicina desde las primeras publicaciones en el año 2013, donde se hablaba de este rol que entender la salud no solo se limitaba a la salud humana, sino que había que entenderlo en un enfoque más global, hasta un aumento progresivo del 2017 en adelante, cuando esto se toma ya un eje más central. ¿Cuáles son los fundamentos de One Health? Primero, la definición es que es un enfoque colaborativo, multisectorial, transdisciplinario, que opera a nivel local, regional, nacional y global. El objetivo es alcanzar resultados de salud óptimos, entendiendo que la salud ya no solo se limita a las personas, sino que se refleja en la interconexión de esta realidad personas, animales, plantas, el entorno compartido y por tanto el mundo como una sola realidad y una sola salud. Principalmente la verdad es que hemos asociado este concepto al control de enfermedades infecciosas, a la zoonosis, a las enfermedades emergentes, a la resistencia antibiótica, pensando en el uso de antibióticos tanto en población humana como en animales no humanos, eh, la seguridad alimentaria, la salud mental, la medicina comparada en este aprendizaje, tenemos la investigación cruzada, pero cada vez más crece entender que efectivamente no solamente tenemos mucho que aprender de esta interacción, sino además de cómo nuestras acciones afectan a unos y otros viceversa. Y finalmente las dos ideas fundamentales detrás de esto está el concepto de interconexión o interdependencia, donde la interconexión es reconocer que tenemos una interacción, una interrelación entre los distintos componentes que formamos One Health, al mismo tiempo que para distintas patologías y condiciones existe una interdependencia, por tanto, como pasa, por ejemplo, con el microbioma humano, donde las bacterias dependen de nosotros al mismo tiempo que nosotros dependemos de ellas y su función. ¿Vale? Sí es importante equilibrar y es parte de lo que vamos a discutir de los aspectos éticos de One Health, que eh, hay que entender que no solo hay interconexión ni solo hay interdependencia, porque nos lleva a una tensión compleja donde por un lado o solo quedamos en el concepto del antropocentrismo de salud y por tanto One Health pasa a ser un análisis al servicio de la salud humana y no de la salud planetaria, pero por otro lado tampoco podemos caer en el igualitarismo ecológico que nos plantea que esta situación debe implementarse de igual forma sin importar qué punto de la cadena estemos analizando. La relevancia actual y de nuevo esto ha estado centrado principalmente desde el análisis de la enfermedad y de la interrelación de la enfermedad entre eh, persona-animal. Recordar que el brote del SARS, el brote del MERS, la gripe aviar, el mismo COVID, son una buena demostración de cómo los patógenos animales son capaces de saltar en el humano y por tanto tenemos que entender que hay que ser más amplio en cómo entendemos la enfermedad del ser humano y también cómo tratamos la enfermedad del animal. El aumento de resistencia a antibióticos en el mundo es importante y central en One Health, no solo porque el hecho de uso de más antibióticos en seres humanos aumenta la resistencia disponible en la ecología y por tanto disminuye la tasa de efectividad, sino porque además el alto uso de antibióticos en animales genera la aparición de resistencias que luego también heredamos los seres humanos. Y por tanto empieza una interrelación muy activa de daño mutuo, eh, donde efectivamente, por ejemplo, hay un caso lindo de la brucelosis en Israel, donde la interrelación de cómo se enfrenta finalmente fue una colaboración mucho más allá de médicos atendiendo pacientes humanos y veterinarios atendiendo pacientes animales, sino entender cómo la política de control tiene que involucrar a las distintas comunidades y el Estado para controlar la enfermedad. Es importante que estos últimos años también el concepto se ha expandido y ya no solamente está centrado en esta lógica de pensar en eh, el daño o la interrelación de la aparición de enfermedades, sino reconocer, particularmente en mi entorno, que es el sistema sanitario, que el sistema sanitario primero es un agente de daño en el cambio climático y por tanto hay que estar muy consciente de cuál es el impacto que tenemos y cómo podemos reducirlo, porque parte de la atención sanitaria y la mayor salud de las poblaciones depende también de la reducción del impacto que generamos en el medio ambiente. Pero además ese cambio en el medio ambiente genera daños sanitarios de los cuales tendremos que hacernos cargo generando un círculo vicioso. ¿Vale? Y por tanto, el generar estrategias de mitigación y prevención de enfermedades hoy tiene que tener conciencia también de cómo se afecta la salud planetaria, de cómo en esta lógica One Health ya no solo nos importa la salud del ser humano, la salud del animal, sino también el
cambio que ha tenido nuestro mundo y tenemos, por ejemplo, la aparición de mayores golpes de calor, la mortalidad asociada a ellos y toda una disciplina que parte del 2019 en adelante, el análisis ecológico de la salud y de cómo la medicina del cambio climático nos va a enfrentar a nuevos desafíos. ¿Cuál es la premisa y el impacto One Health? Bueno, se plantea que tiene un impacto en seguridad sanitaria porque optimiza la coordinación y la comunicación entre sectores que enfrentan amenazas compartidas y por tanto se vuelven más eficaces. Tiene impacto económico porque una misma intervención tiene capacidad de impactar en distintas áreas y por tanto está esta premisa que uno podría recuperar hasta 10 veces el costo inicial de inversión, esto calculado por el Banco Mundial. Y está esta premisa de salir del silo disciplinar y empezar a entender de forma conjunta y con estrategias más innovadoras e interesantes de cómo podemos enfrentar los problemas que día a día vemos. Hay desafíos políticos y estructurales, existe resistencia al cambio, existe resistencia al cambio en salud, en agricultura, en medio ambiente, hacer entender que no podemos usar antibióticos a destajo para poder mantener la forma de producción de carne, por ejemplo, para reducir la mortalidad de los animales que después comemos, impacta a lo largo de toda la cadena, si bien disminuye la resistencia antibiótica y por tanto es complejo el hacer entender que estos cambios que a veces se asocian a una inversión y a un costo mayor, finalmente su retorno es mayor. Tenemos un desafío mayor respecto de cómo medimos. La verdad es que hay pocos datos disponibles en el mundo, particularmente Latinoamérica, la región donde vengo, tiene muy poca evidencia de cuál es el impacto, no solo de implementar One Health, sino el impacto de los distintos procesos productivos respecto del daño que le hacemos a la salud planetaria, y en particular en salud es algo que tenemos muy al debe. No es equivalente implementar estrategias en situaciones donde hay diferencias económicas, donde hay desigualdad, donde la relación ser humano-animal es distinta y por tanto el entender que hay una sola solución para un solo planeta es poco realista y hay que entender que tenemos que enfocarnos en realidades locales. Y obviamente hay desafíos locales donde no existe un gran cuerpo de legalidad que justifique esto y que por tanto tenemos que trabajar a nivel gubernamental y sobregubernamental para tratar de mejorarlo. ¿Qué problemas hay al pensar en One Health? Y entonces está el problema del antropocentrismo, que es que en general pensamos esto al servicio del ser humano, olvidando que tiene que ver con la salud global. La salud humana es la prioridad final de One Health y por tanto nuestro análisis de trabajo tiene que ver con cómo vamos a modificar cosas para que impacten menos en la salud de los humanos o mejoren los resultados de ello, donde hay probablemente impactos al medio ambiente que pueden ser neutros para el ser humano, pero muy relevantes para el resto de los eslabones y por tanto hay un daño cruzado. Entonces sigue basándose en esta creencia de una superioridad moral del ser humano respecto a los animales y respecto al resto del planeta, que si bien no es pasar al igualitarismo ecológico al otro extremo, sí tenemos que cuestionarnos hasta qué punto ciertas actitudes que tenemos respecto a la salud y la visión que hemos tenido hasta ahora de cómo enfrentamos los problemas puedan estar sobre justificando acciones innecesarias. Y esto genera finalmente que tenemos una inversión asimétrica donde, por ejemplo, nos centramos mucho más recursos en la salud humana que en la salud del animal, donde en algunos porcentajes la salud ambiental o la salud animal probablemente resolverían problemas humanos que son más costosos. Entonces hay que entender, salir de este todo para uno y no para el resto, a entender cuál es la mejor inversión que impacte de mejor manera los resultados que esperamos. Y obviamente esta visión de que si salimos de esta lógica del ser humano primero a todos, se generan eh, discusiones interesantes. Por ejemplo, si hay una enfermedad zoonótica y hay muchos animales infectados, yo tengo la opción de tratarlos. Hoy en día, en realidad, la solución tiene que ver con aniquilarlos a todos y hacer sacrificio animal y con eso contener la enfermedad. ¿Es esto correcto, es armonioso o en realidad quizás el tratamiento de la segregación, como haríamos como un grupo de seres humanos, es más valioso? Porque a la inversa no nos plantearíamos ante un grupo de seres humanos enfermos encerrarlos a todos sin tratamiento y esperar que mueran. Eh, y por tanto, incluso cuando se matan animales sanos ante el riesgo de la posibilidad de enfermedad, porque son el vector de la enfermedad, se vuelve aún más cuestionable. Eh, Hay que entender también que ciertas intervenciones que hagamos van a interponer necesariamente mayores costos y mayor carga respecto de poblaciones más vulnerables. Eh,
matar animales impacta mucho más al pequeño ganadero que al gran ganadero, y por tanto hay pequeños agricultores o pequeños ganaderos que sufren de las consecuencias. Lo mismo a la inversa, elegir ciertas prácticas de crianza o cultivo más ecológicas sin las adecuadas subvenciones le pone una carga productiva a aquel que tiene menos integración. Por tanto, hay que entender que para poder manejar estas políticas públicas de One Health tenemos que dar un paso atrás y mirar. Y existe evidentemente también conflictos de intereses donde salud pública siempre querremos privilegiar la salud, pero la economía siempre querrá defender la economía, y ahí transitamos en una situación compleja. Entonces, si se necesita o no un marco ético específico en One Health es interesante. Hay un par de artículos que plantean que sí. Yo, la verdad, más bien creo que hay que incorporar los principios éticos que tenemos a esta lógica de entender que la salud se escapa del bienestar del ser humano. Principalmente porque si seguimos dañando al resto del entorno que nos acompaña, lo que vamos a hacer es dañar al ser humano. Por tanto, hay un círculo virtuoso que hay que empezar a potenciar. Entonces, si se necesita o no un marco propio, la duda más allá de eso es que hay que superar del análisis el mero antropocentrismo y probablemente hay que reconocer el valor intrínseco de todos los seres vivos y entender el valor intrínseco de nosotros como comunidad interconectada y de cómo proteger los distintos eslabones mejora la situación. Que hay que definir la salud de forma inclusiva, y este concepto de salud donde tenemos una visión cada vez más holística de la salud del ser humano, quizás hay que extenderlo a la salud planetaria. Eh, cómo vamos a prevenir el daño, cómo vamos a recuperar el daño ocurrido y cómo vamos a evitar la enfermedad futura. Eh, hay que tratar de establecer principios para que podamos resolver conflictos. En ese sentido, está este concepto del igualitarismo de dos factores, donde tratan de equilibrar que los intereses básicos de los animales no deben ser sacrificados por intereses periféricos de los seres humanos. Y ahí está este concepto interesante, por ejemplo, de las pruebas de cosméticos en animales, ¿no? El cosmético es un interés periférico del ser humano, pero sí le genera un daño directo al animal. Y por tanto, a ese punto ya la transición deja de ser justa. No nos ponemos al mismo nivel en términos éticos, pero sí ponemos una regulación ética que pone unos límites mínimos de análisis. Y se propone también que se generen herramientas como el del análisis ético y la investigación en One Health, que para las revistas científicas y el organismo de financiación puedan analizar si se cumplen principios éticos de One Health más que solamente el declararlos. ¿Vale? El desafío tiene que ver primero, como todo desafío, en medir y conocer. Y aquí les dejo uno de los artículos que hicimos hace poco respecto de Chile, de ver cuál es el impacto que tienen las instituciones de salud respecto de sus derechos, pero si no medimos y no analizamos, mucho menos vamos a estar proponiendo cambios. Así que el desafío parte por medir, por concientizar y luego ver qué hay que cambiar. Entonces, para recomendaciones al cierre, recordar que One Health es un paradigma esencial para la seguridad sanitaria mundial. Es salir de esta lógica de el ser humano como único eslabón dentro de esta cadena sanitaria y entender que la salud es más grande que nosotros. Pero mientras no tengamos una salida del sesgo, un análisis de los conflictos éticos y una participación sociopolítica importante, su eficacia está limitada. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, primero hay que ampliar la perspectiva, entender que las soluciones probablemente no son universales, son locales, son por países, son con identidades y consideraciones distintas que tenemos que reconocer, pero sí centrarnos en cómo nos hacemos cargo mejor de la salud del planeta. Tenemos que enfrentar de frente los dilemas éticos y por tanto tenemos que tratar de definir marcos éticos que expliquen los porqués, que nos dejen claro cuáles son los pesos que vamos a dar y no necesariamente que vamos a estar de acuerdo. O sea, al enfrentarlos de frente también reconoce que vamos a tener diferencias, vamos a tener gente que no va a tener en ningún caso la salida del antropocentrismo y otros que van a defender intensamente el igualitarismo ecológico, y está bien. Pero definir un grupo de valores mínimos que aseguren políticas transparentes y aceptadas parece lo mínimo para trabajar. Y sobre todo, tenemos que empezar a medir. En la medida que no medamos, no somos capaces de hacer los diagnósticos de dónde estamos fallando en cada uno de los sectores, tanto de salud humana, salud animal y salud ambiental, y que esta medición y conciencia nos permita fortalecer cada eslabón más débil de la cadena en cada punto. Así que esa es la invitación a pensar hoy. Gracias a todos.